A lo largo de los años, los escándalos reales han venido en diferentes formas, pero el que estamos a punto de revelarte trasciende todo lo que hemos visto. No ocurrió frente a las cámaras, sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas, con el anuncio de un solo nombre. El aire en el castillo de Windsor era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Eran las 9:11 de la mañana, cuando el primer susurro comenzó a serpentear por los pasillos, una vibración casi imperceptible que, sin embargo, lo cambió todo. El personal, cuyas familias habían servido a la corona durante generaciones, se movía con una quietud antinatural. Sabían que la historia no se escribe en los grandes anuncios, sino en el silencio que los precede, en el voto susurrado que sella un destino. Durante meses, el mundo había especulado, los tabloides habían tejido un tapiz de mentiras y medias verdades sobre la ausencia de Catherine, la princesa de Gales. Las redes sociales ardían con teorías febriles, cada una más descabellada que la anterior, pero el palacio, esa fortaleza de secretos, permanecía impasible, envuelto en el protocolo Windsor que ha sido su armadura durante siglos. Hoy, esa armadura estaba a punto de resquebrajarse. En su estudio privado, el príncipe William sentía el peso de 1000 años de historia sobre sus hombros. Sus dedos tamborileaban sobre la caoba pulida de un escritorio que había pertenecido a su abuela, la reina Elizabeth, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba con su madre, Diana. ¿Cómo habría navegado ella esta tormenta? Ella, que entendía el poder de un solo gesto, de una sola palabra, para desafiar a toda una institución. Ella, la mujer que no pudieron proteger. El peso de ese fracaso era una herida que nunca había cicatrizado. Esto no era el anuncio de un nombre, era una declaración de guerra silenciosa, una jugada en el tablero de ajedrez por el alma de la monarquía. Se trataba de honrar el pasado, sí, pero solo el pasado que importaba. La verdad escrita en sangre, no en los libros de historia aprobados por el palacio. Pensó en su padre, el rey Charles, atrapado entre la mujer que perdió y la institución a la que sirve. Pensó en Catherine, su ancla en este mar de intrigas, y en sus hijos, los peones en un juego que no habían elegido. Cada decisión, cada palabra, estaba cargada de un significado oculto, una capa de simbolismo que solo los iniciados podían descifrar. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero ¿y si, esta vez, la historia se negaba a permanecer enterrada? El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. La quietud en Windsor no era paz, era el silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo, una tormenta que llevaba el nombre de una princesa muerta y estaba a punto de desatarse sobre la casa de Windsor. La decisión de tener un cuarto hijo no fue un capricho del destino, como la prensa rosa quiso hacer creer. Fue una estrategia, concebida en la quietud de Anmer Hall, lejos de los oídos indiscretos del Palacio de Buckingham, en esa jaula dorada que Catherine había aprendido a convertir en su fortaleza. Después del príncipe Louis, el mundo asumió que la familia de Gales estaba completa. 3 era el número perfecto, un equilibrio estético. George, el futuro rey, ya bajo el peso de una corona invisible. Charlotte, la princesa que ya mostraba el acero de sus ancestros en su mirada desafiante, y Louis, el comodín, cuyo espíritu libre recordaba a un tío ahora en el exilio. Pero la vida, como Catherine le había recordado a William en susurros durante las largas noches, rara vez sigue el guión que la institución había escrito para ellos. El anuncio del embarazo fue una onda de choque que sacudió los cimientos de la familia. Según fuentes cercanas al palacio, la noticia fue recibida con una frialdad clínica en Clarence House. No se trataba de alegría, sino de cálculo. Un nuevo heredero, un nuevo corazón latiendo con la sangre de Diana, alteraba el delicado equilibrio de poder que Camilla había pasado décadas construyendo. La enfermedad de Catherine, la hiperémesis gravídica que la había atormentado en embarazos anteriores, regresó con una furia vengativa, pero esta vez su retiro no fue solo una necesidad médica,
fue una retirada estratégica. Se atrincheró, protegiéndose no solo de la enfermedad, sino de la mirada vigilante de la institución, de los hombres de gris que Diana tanto había temido. La prensa, como siempre, fue un arma utilizada en su contra, con rumores de crisis matrimoniales y problemas de salud inventados para desestabilizarla, susurros venenosos orquestados desde dentro. Pero Catherine había aprendido de la mejor. Había estudiado cada movimiento de Diana, cada entrevista, cada fotografía. Sabía cómo el sistema consumía a quienes no se doblegaban y no cometería los mismos errores. El nacimiento se mantuvo en un secreto casi absoluto, una hazaña en la era digital que demostró el férreo control que los Gales ahora ejercían sobre su propia narrativa. La declaración oficial fue escueta, un modelo de control informativo, una niña, madre e hija, sanas. Pero el nombre, el arma más potente de todas, permanecía oculto, guardado como un secreto de Estado, una última pieza en un juego que estaban a punto de ganar. Este no era un acto de amor familiar, era un movimiento calculado, un desafío silencioso. Era la prueba de que Catherine no era una princesa de cuento de hadas. Era una reina en espera, jugando un juego a largo plazo con reglas que ella misma estaba escribiendo. Para comprender la batalla que se libraba en los salones de Windsor, hay que entender que en la casa de Windsor un nombre nunca es solo un nombre. Es un mensaje, es un decreto, es un acto de lealtad o de traición. La línea de tiempo no solo tiene agujeros, tiene heridas, y cada nombre real es un intento de suturarlas o de abrirlas aún más. Cuando Elizabeth Alexandra Mary fue nombrada, nadie imaginaba su destino, pero sus nombres la anclaban a un linaje de poder femenino, a la historia misma. Charles, Philip, Arthur, George, cada nombre un eco de reyes y héroes, un peso insoportable desde la cuna, una profecía de fracaso. Diana rompió este molde. Rompió todos los moldes. William Arthur Philip Louis no fue un simple nombre. Fue una corrección de la historia, un alejamiento deliberado de las raíces germánicas que tanto habían pesado sobre la familia, un regreso a la identidad inglesa que la institución despreciaba en secreto. Harry, en lugar del formal Henry, fue una súplica silenciosa por una pizca de normalidad en la jaula dorada, una súplica que finalmente no fue escuchada. William y Catherine habían continuado esta evolución, esta guerra silenciosa por la narrativa. George Alexander Louis. Charlotte Elizabeth Diana. La primera vez que el nombre prohibido, el nombre del fantasma de Diana, era pronunciado oficialmente en una línea de sucesión. No fue un tributo, fue un acto de desafío, una declaración de que su legado no sería borrado, una onda expansiva que, según fuentes internas, provocó una furia helada en Clarence House. Louis Arthur Charles. Cada elección, una jugada estratégica en un tablero de ajedrez centenario. La presión sobre ellos ahora era inmensa. Un nombre demasiado moderno sería una afrenta a la tradición, una excusa para que sus enemigos los atacaran. Uno demasiado antiguo, una señal de irrelevancia, una prueba de que eran incapaces de guiar a la monarquía hacia el futuro. Un nombre que honrara a una facción de la familia a expensas de otra era impensable. Era una purga simbólica, y el nombre de la nueva princesa sería el filo de la navaja. Esta no era una decisión familiar, era una cuestión de supervivencia, porque en la monarquía la percepción lo es todo, y un nombre, el nombre correcto, puede ser el arma más poderosa de todas. Las semanas previas al anuncio se definieron por un silencio inquieto. Las decisiones más importantes de la monarquía no se toman en reuniones formales documentadas en las cajas de lectura rojas. Se forjan en el crisol del consejo silencioso, en conversaciones susurradas en pasillos largos y fríos, lejos de cualquier registro oficial. William pasó horas encerrado en los archivos reales en Windsor, pero no buscaba inspiración, buscaba munición. Estudiaba árboles genealógicos y documentos históricos, buscando precedentes que le permitieran blindar su decisión contra las inevitables objeciones de la vieja guardia, aquellos cortesanos cuya lealtad no era a la corona, sino a la versión de la corona que les servía. Catherine, por su parte, abordaba el problema con la precisión clínica de una estratega. No solo consideraba el peso histórico, sino la realidad práctica.
¿Cómo sonaría ese nombre en el patio de un colegio? ¿Podría convertirse en un arma para que los tabloides la atacaran a ella y a su hija? Cada ángulo fue analizado, cada posible consecuencia sopesada. Según susurros desde Windsor hasta Westminster, el rey Charles, habiendo compartimentado durante mucho tiempo el recuerdo de Diana, había presionado por nombres tradicionales, nombres que no reabrieran viejas heridas, nombres que apaciguaran a la mujer que ahora se sentaba a su lado. Se dice que la reina Camilla, en un intento de remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad, sugirió opciones más contemporáneas, un intento de diluir la pesada carga del pasado que ella misma representaba. Fue un intento, según un informante, de borrar el fantasma con frivolidad. Incluso el príncipe Harry, desde su exilio autoimpuesto en California, envió un mensaje privado. Fuentes cercanas afirman que sugirió un nombre de significado personal para ambos hermanos. Un último intento desesperado de apelar a un pacto de hermanos roto hace mucho tiempo, una reliquia de un tiempo en que su enemigo común era la institución, no el otro. La princesa Anne, como era de esperar, se mantuvo al margen, aunque se rumorea que comentó a un confidente: «Elijan lo que elijan, alguien lo odiará». Era la verdad más pura. La decisión final no sería un consenso, sería una imposición. Sería el resultado de una voluntad contra otra, una batalla por definir no solo el futuro de una niña, sino el futuro de la corona misma. A las 2 en punto de la tarde, la hora en que las sombras son más largas en los jardines de palacio, se emitió el comunicado. Las palabras, frías y precisas, cayeron como una sentencia: Rose Alice Diana. El primer nombre, Rose, explotó en los círculos reales como una granada silenciosa. No era un nombre con precedentes recientes en la línea directa. Era algo mucho más profundo, más peligroso. Rose, la rosa Tudor. El emblema que Enrique VII creó para simbolizar el fin de la Guerra de las Rosas, una sangrienta guerra civil entre dos facciones de la misma familia, la Casa de Lancaster y la Casa de York, que lucharon por la corona durante 30 años. Al elegir Rose, William y Catherine no estaban simplemente eligiendo una flor, estaban invocando el espectro de la guerra interna que ha plagado a su familia, la guerra entre la casa de Diana y la casa de Camilla, y al mismo tiempo estaban declarando su fin, la unión de las facciones bajo su nueva dinastía. Era un mensaje directo a la institución. La guerra había terminado y ellos habían ganado. Era la jugada más audaz posible, un acto de poder simbólico que resonaba con siglos de historia. Para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Además, el nombre era un ancla personal para Catherine, un homenaje a su abuela, Rose Goldsmith, una mujer de fuerza silenciosa que le enseñó que el poder real no reside en los títulos conferidos por la corona, sino en la resistencia y la lealtad familiar. El nombre era, por tanto, a la vez tradicional y revolucionario, un nombre que era un escudo y una espada, un símbolo de la identidad inglesa y una advertencia de que la unidad de la corona no debía darse por sentada, sino que debía ser forjada, incluso a la fuerza. No fue una purga legal, fue una simbólica, y para la monarquía eso era aún más poderoso. La familia real se estaba realineando, no por decreto, sino por la historia, por la sangre, por la visibilidad de un solo nombre que lo decía todo. Era una declaración de que el futuro no pertenecería a los supervivientes del viejo régimen, sino a los herederos de la nueva sangre. El segundo nombre, Alice, fue una puñalada de precisión quirúrgica en el corazón de la narrativa que la institución había intentado construir durante décadas. A primera vista, era un homenaje a la princesa Alice de Battenberg, la madre del príncipe Felipe, una figura que la propia familia real había mantenido en la sombra durante mucho tiempo. Pero era mucho más que eso. Alice de Battenberg fue una figura de una talla moral casi incomprensible, una mujer cuya vida fue un reproche silencioso a la superficialidad de la corte. Nacida sorda, enfrentó la adversidad con una voluntad de hierro. Durante la brutal ocupación nazi de Grecia, arriesgó su propia vida para esconder a la familia Cohen, refugiados judíos, en su palacio de Atenas,
un acto de valentía que le valió el título de justa entre las naciones por Yad Vashem en Israel, el más alto honor concedido a un no judío. Fundó una orden de enfermería y dedicó su vida al servicio desinteresado, muriendo casi en la pobreza en el Palacio de Buckingham. Su historia era una antítesis directa de la vida de Camilla. Alice representaba el servicio a través del sacrificio, la nobleza a través de la acción, el coraje moral frente al mal absoluto. No era el afecto lo que buscaba, era la justicia. No era legitimidad lo que anhelaba, era la humanidad. Al invocar su nombre, William y Catherine no solo honraban a un ancestro, estaban estableciendo un nuevo estándar. Estaban declarando que los valores que definirían el futuro de la monarquía serían los de Alice. Compasión, que se traduce en acción concreta, coraje frente a la adversidad y un servicio que va más allá de cortar cintas y sonreír para las cámaras. Era un recordatorio silencioso pero brutal de que la confianza debe ganarse con hechos, no con títulos, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Estaban alineando a su hija, y por extensión a la corona, con una figura de autoridad moral intachable, una princesa cuya sangre real palidecía en comparación con la nobleza de sus actos. Un legado que no podía ser comprado ni heredado, solo emulado. Y entonces, el golpe final. Diana. Nadie se sorprendió, pero el impacto fue profundo. Un eco que resonó en las paredes de cada palacio real, desde Buckingham hasta Clarence House. La inclusión de Diana no fue un tributo. Fue una capitulación. Fue la condición innegociable de William, el precio que la institución tuvo que pagar por su silencio y su lealtad. Ya la había honrado en el nombre de Charlotte, pero incluirla por segunda vez en su segunda hija era una declaración definitiva. 27 años después de su trágica muerte en París, el fantasma de Diana seguía siendo la fuerza más poderosa de la monarquía. Era la mujer que no pudieron proteger, la verdad que no pudieron enterrar, el fantasma delegado que ahora gobernaba desde la tumba. Su nombre seguía siendo un campo de batalla. Para algunos, era el símbolo de la modernidad, la compasión y la conexión humana que la corona había perdido. Para otros, especialmente para la vieja guardia, representaba el caos, la inestabilidad emocional y la peligrosa manipulación mediática. Al nombrar a su hija Rose Alice Diana, William estaba poniendo fin a ese debate para siempre. Estaba declarando que el legado de su madre no sería olvidado ni disminuido. Era una corrección histórica, un acto de preservación que la monarquía, liderada por su padre, tenía demasiado miedo de hacer. Era un reproche directo a aquellos que, durante años, habían intentado borrarla, minimizar su impacto, silenciar su historia. El rey Charles había seguido adelante con Camilla. La reina Elizabeth había mantenido una estudiada neutralidad. Solo William y Harry habían defendido su memoria. Y ahora, con Harry fuera de la ecuación, William se erigía como el único guardián de la llama. Con este nombre, se aseguraba de que el de su madre no solo sería recordado, sino que sería una parte central e ineludible de la monarquía para las generaciones venideras. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. La única mujer a la que la corona pasó su vida tratando de dejar atrás acababa de regresar, no en los titulares, sino en sangre, en la línea de sucesión. La reacción pública fue una explosión instantánea de emoción, justo como el palacio había calculado. Rose se convirtió en tendencia mundial en minutos, una distracción perfecta, pero la verdadera historia, la que importa, se desarrollaba tras las puertas cerradas de Clarence House y el castillo de Windsor. El comunicado oficial del rey Charles expresaba su deleite, una palabra cuidadosamente elegida por su equipo de comunicación, tan vacía de emoción real como los pasillos del palacio. Fuentes internas describen la atmósfera en Clarence House como gélida. La reina Camilla fue fotografiada saliendo poco después, obsequiando a los fotógrafos con una amplia sonrisa, una máscara perfectamente ensayada para las cámaras que esperaban. No pronunció una sola palabra, no era necesario. Su silencio era más elocuente que cualquier declaración. Era el silencio de la derrota, el reconocimiento de que una batalla crucial se había perdido. El mensaje de Harry y Meghan fue privado, un gesto de tregua en una guerra fría
que no ha terminado. Se centró en la alegría de una nueva vida, evitando cuidadosamente el campo minado de las lealtades y los legados familiares, una neutralidad que en sí misma era una declaración. La princesa Anne, fiel a su estilo, ofreció su veredicto con una sequedad brutal durante un acto público. Es una elección perfectamente sensata. Proveniente de ella, era el mayor de los elogios, un reconocimiento a la brillantez estratégica de la jugada de su sobrino, porque para aquellos que conocían el código, la elección de los 3 nombres no era sensata, era radical, era una purga simbólica, era la reescritura de la historia en tiempo real, un acto que demostraba quién ostentaba ahora el verdadero poder en la casa de Windsor. La monarquía había sido protegida, sí, pero su paz había sido rota. Y en el silencio que sigue a una explosión, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. Algunas solo se hacen más profundas, esperando el momento de volver a sangrar. Para entender por qué Rosalis Diana es una elección tan calculada, hay que mirar más allá de los nombres y analizar el campo de batalla actual. La monarquía británica navega por aguas traicioneras, atrapada entre la tradición y la necesidad de modernizarse para sobrevivir. Cada decisión, desde la ropa que visten hasta las causas que apoyan, lleva un peso simbólico y un potencial de controversia. Rose, con su profundo simbolismo inglés, es un intento de reafirmar la conexión de la corona con una identidad británica fracturada. En un reino desunido por el Brexit y las crecientes tensiones independentistas en Escocia, el nombre invoca la esperanza de reconciliación, un recordatorio de que la monarquía puede, o al menos pretende, ser una fuerza unificadora. Es una reclamación audaz de la identidad nacional, una que la institución parecía haber olvidado. Alice, por su parte, es la encarnación de los valores que la monarquía necesita desesperadamente para justificar su existencia en el siglo XXI. Coraje moral, servicio genuino y humildad frente al privilegio. Es una alineación estratégica con una figura de integridad incuestionable en un momento en que la integridad de la institución, manchada por escándalos y disputas internas, está en su punto más bajo. Y Diana es el corazón de toda la estrategia. Es la promesa de que la monarquía del futuro se construirá sobre su legado de conexión humana, empatía y desafío al protocolo anquilosado que casi la destruye. Diana había usado la amabilidad para resistir, Kate y William la están usando para liderar. Este nombre no es solo un nombre, es una doctrina, es la doctrina de Gales. Es el plan de William y Catherine para su futuro reinado, un plan que prioriza la sustancia sobre el ceremonial, la compasión sobre el protocolo y la verdad de Diana sobre la versión oficial de la institución. No solo están reescribiendo la monarquía, la están reemplazando, lenta, silenciosamente y sin pedir permiso. Esta es la declaración de la nueva dinastía Windsor, una forjada no en la conquista, sino en la memoria, el servicio y la sangre de una princesa que se negaron a dejar morir. El bautizo de la princesa Rose Alice Diana se celebró 6 semanas después de su nacimiento en la calculada intimidad de la capilla real del Palacio de St. James. Las paredes antiguas, que habían sido testigos de innumerables bautizos reales, ahora presenciaban no una ceremonia, sino la coronación de una estrategia. La lista de invitados fue cuidadosamente purgada, limitada a la familia cercana y a padrinos elegidos por su lealtad personal a los Gales, no por su estatus. Las fotografías publicadas después contaban su propia historia, una obra maestra de la narrativa controlada. Rose, resplandeciente en el faldón de encaje de Honiton que habían usado generaciones de bebés reales, parecía pacífica en los brazos de su madre. La sonrisa de Catherine irradiaba una felicidad genuina, el contentamiento de una estratega cuya jugada maestra había sido ejecutada a la perfección. William estaba a su lado, una mano en el hombro de George, la otra sosteniendo la de Charlotte. Era una imagen de unidad familiar que el palacio esperaba definiera la nueva era, pero cuando las cámaras se apagaron y la fachada de celebración se desvaneció, la verdad permaneció en el aire denso del castillo. Al atardecer, mientras la luz se desvanecía sobre Windsor,
William se encontró solo en uno de los salones del castillo, acunando a su hija dormida en sus brazos. El peso de la historia presionaba sobre él, como lo había hecho toda su vida. Pensó en todos los niños reales bautizados con esa misma prenda, en todas las esperanzas y temores que sus padres habían albergado. Algunos habían cumplido las expectativas, otros se habían derrumbado bajo ellas, y le susurró una promesa a su hija, una que nadie más oiría jamás. No fue la promesa de un padre, fue el juramento de un rey venidero. Le prometió protegerla, no del mundo, sino de la corona misma. Le prometió enseñarle que su título era tanto un regalo como una responsabilidad. Le prometió mostrarle que la verdadera nobleza proviene del carácter, no del nacimiento. Y lo más importante, le prometió que nunca, jamás, tendría que luchar sola, como lo hizo su abuela. Catherine se unió a él un momento después, deslizando su mano en la suya. Se quedaron juntos en silencio, dos personas que habían construido un bastión de poder en el corazón de la institución que una vez amenazó con destruirlos. Rose era su cuarto hijo, pero no su declaración final. Era otro capítulo de una historia en curso, una que continuaría mucho después de que se fueran. El nombre Rose Alice Diana se pronunciaría innumerables veces, pero su verdadero significado permanecería oculto para la mayoría, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó, y en la quietud de Windsor, una nueva corona, forjada en la memoria de una princesa muerta, estaba siendo reclamada. La monarquía no es solo un símbolo, es una responsabilidad, y la responsabilidad de esta nueva generación era asegurar que la verdad, por fin, tuviera su propio lugar en la línea de sucesión.